al único digno de recibirla. Bendito sea el nombre de Jesús desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a continuar hoy con la tercera parte del arrepentimiento verdadero. Ya hemos tocado 2 domingos acerca de este tema espectacular, maravilloso. Y qué bueno la oportunidad que algún día tuvimos, qué bendición ese día, cuando nos hablaron de Cristo, cuando nos predicaron el Evangelio y cuando el Espíritu Santo colocó en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y nos llevó a un arrepentimiento verdadero. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces el arrepentimiento, dice la Escritura, es el abandono del pecado, es darle la espalda al pecado. El arrepentimiento significa sentirse triste o también reprocharse a uno mismo por lo que hemos hecho o hemos cometido ante Dios o ante los semejantes. Pero también esto implica un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento. Porque no puedo decir que me he arrepentido y seguir por las mismas. No, tengo que haber mostrado frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, el arrepentimiento implica darle la espalda al pecado y de no volver a cometer los pecados que antes cometíamos. Es también aborrecer lo que Dios aborrece y lo que va en contra de la palabra y el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué cita ahorita? Todavía no hemos empezado la cita, ¿ok? Pues como es continuación, entonces estamos todavía continuándolo, la enseñanza es su secuencia, ¿ok? La palabra metanoeo, que es la palabra que significa un arrepentimiento verdadero, es una palabra griega, apúntenla, metanoeo. Y esta palabra griega significa pensar diferente, cambiar de mente, de actitud, de rumbo, cambio de propósito o de opinión. Un ejemplo, el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, él se arrepintió y lloró amargamente. Pero encontramos otra palabra que se llama metameyomai, que es una palabra también griega para definir arrepentimiento, pero define un arrepentimiento o una tristeza según el mundo. La tristeza según Dios te produce cambio, produce un cambio de mente, el querer abandonar el pecado, darle la espalda al pecado y empezar a caminar en lo que Dios aprueba en su palabra, ¿ok? En cambio, la palabra metameyomai, que es una palabra griega que también significa lamentar o dar importancia después o más tarde, o sentirse triste o mal por algo que hemos hecho. Por ejemplo, cuando Judas entregó al maestro, entregó a su Señor ante los principales de los judíos, de los sacerdotes y los romanos para ser crucificado, y ante los sacerdotes del Sanedrín, Judas se sintió triste, fue y devolvió las 30 monedas de plata. Pero Judas no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido verdaderamente, Judas no se hubiera ahorcado. Y lo primero que fue a hacer se fue y se ahorcó. O sea que hay un arrepentimiento según el mundo, o la tristeza según el mundo, que describe en 2 de Corintios, capítulo 7, del 8 al 10, nos habla de una tristeza según el mundo que es para muerte. Pero la tristeza que es según Dios, la cual produce arrepentimiento verdadero, es para vida, para salvación. Amén. Dice: porque aunque os contristé, en 2 de Corintios capítulo 7, 8, porque aunque os contristé por carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero veo que aquella carta, la primera carta de Corintios, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, que es lo que estamos hablando, produce muerte. Porque aquí
esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Él dice aquí, no me pesa, en el versículo 8 de 2 Corintios 7. Esto significa no haber cambiado de mente, no me pesa, no me arrepiento. Aunque entonces lo lamenté, significa me lamento o me siento triste. Cuando dice en el versículo 10, arrepentimiento para salvación, eso significa un cambio de mente, que es lo que debe producir realmente la tristeza según Dios. De que no hay que arrepentirse, esto significa nunca lamentar o estar triste de haberse arrepentido para salvación. La tristeza que es según el mundo produce muerte, como lo dijimos, mientras que la tristeza que es según Dios, que es para arrepentimiento, produce salvación. Es decir, haciéndonos cambiar de mente o dirección, este tipo de tristeza o arrepentimiento es de que no hay de qué arrepentirse. Es decir, no debemos lamentar o sentirnos tristes por cambiar nuestros caminos o nuestras maneras de vivir. Sentirse triste o lamentarse por algo malo que hemos hecho no es arrepentimiento verdadero. Tenemos que tener algo más que un sentir de tristeza a fin de ser salvos. Tiene que ser la tristeza según Dios tan profunda que produzca un cambio de mente, de actitud y de dirección. Muchos sienten tristeza o se lamentan cuando son sorprendidos o expuestos. Esto no es arrepentimiento porque nada ha cambiado. Esto es remordimiento y produce muerte, y por otra parte el arrepentimiento produce un cambio real. Veamos algunos dos ejemplos, ya lo vimos. Judas no se arrepintió, sino que sintió dolor por haber entregado a Jesús y por tanto fue y se ahorcó, entregó su vida, se suicidó. Eso no produjo un cambio, por eso se mató, se suicidó. Eso es el arrepentimiento según el mundo. Apunten la cita, Mateo capítulo 27 del 3 al 5. Mateo 27 del 3 al 5. Mateo 27, 3, 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Hasta ahí parece que se hubiera arrepentido, ¿verdad? Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ok? Aquí vemos el ejemplo más claro de la tristeza según el mundo. En griego, metameiomai, y no según Dios, la cual produce muerte. Es importante diferenciar el remordimiento y tristeza que Judas sintió al arrepentimiento verdadero, metanoeo, que fue lo que el apóstol Pedro sintió al haber negado a Jesús 3 veces. Número 2, el apóstol Pedro, a pesar de haber negado a Jesús, se arrepintió y lloró amargamente. Él dio fruto de ese arrepentimiento, cosa contrario a lo que pasó con Judas, que no dio fruto, sino que más bien fue y se mató. Mateo 26, 75. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Efectivamente, Pedro nega a Cristo 3 veces, y cuando canta el gallo, él se acuerda prácticamente de que había negado al Maestro. Y ahí es cuando llora amargamente. Por ejemplo, otro caso, en Génesis capítulo 6:6, dice la escritura que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Porque el hombre en los tiempos de Génesis, en los tiempos prediluvianos, el hombre, su pensamiento era cada vez continuo el mal. Cada vez el hombre estaba más degradado. Y a Dios le pesa, a Dios se arrepiente. Es decir, Dios sintió tristeza de haber creado al hombre. En este contexto de que Dios estaba triste de haber hecho al hombre, podemos ver un cambio de mente, pero no de decisión final. ¿Ok?
Usted puede castigar, por ejemplo, a su hijo, ¿verdad? Y sentirse mal o triste de tener que hacerlo, es natural. Pero no tiene un cambio de mente o de manera de pensar sobre el asunto. Pero por consiguiente sigue amando a su hijo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Dios ama a todo hijo y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay otra clase de arrepentimiento que es el arrepentimiento de obras muertas. Son las obras que, por ejemplo, algún día nos preguntan, bueno, si usted, cuando no éramos cristianos, nos preguntan, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Y yo fui uno de que hace 24 años, cuando me hicieron esta pregunta, a mí me confrontaron. Yo fui católico, como cada uno de nosotros, ¿ya? Y a mí me preguntaron, bueno, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Y yo dije, para el cielo. Nadie se quiere ir para el infierno. ¿Cuántos se quieren ir para el infierno? Nadie. Entonces, ¿por qué crees que te vas para el cielo si llegases a morir hoy? Digamos, si fuese el último día de vida tuyo aquí en la tierra. ¿Por qué crees que te vas para el cielo? Y yo fui tan avispado que dije, porque no soy malo. Hago buenas obras, no le hago mal a nadie. Soy buen hijo, no era esposo en ese tiempo, no tenía hijos. Estamos hablando de 24 años atrás. Soy buen hermano, soy buen vecino. En cuanto puedo, hago el bien. Porque en el corazón del hombre está autojustificarse, ¿verdad? Pero dice la Escritura que no hay uno justo, no hay ni uno solo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, dice la Escritura. Pero Dios el Padre cargó todo nuestro pecado sobre Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nos afirmamos de esas obras que creíamos que por ser buenas personas, por ser buen padre, por ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, y con estas obras nosotros pretendíamos alcanzar la salvación, esto la Biblia lo llama arrepentimiento de obras muertas. Porque todos entendemos que la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo. No merecemos la salvación. Lo que merecemos es el infierno. Pero Dios por amor entregó a su Hijo unigénito para que en Él, en su muerte expiatoria en esa cruz, nosotros a través de la sangre derramada fuéramos limpiados de nuestros pecados, y a través de ese sacrificio Él podernos presentar ante Dios santos y sin mancha delante de Él. Amén. Así que, mis hermanos, no es por lo que hagamos, porque nosotros por sí solos no podemos hacer algo para alcanzar la salvación, más que colocar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que nunca pecó, en aquel que murió por nosotros en la cruz. O sea que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice la Escritura que no es por las obras para que nadie se gloríe, porque somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras, de las cuales Dios el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras ya están. Sé buen padre, sé buen esposo, sé buen hijo, sé buen vecino, da de comer al hambriento, de beber al sediento, visita en la cárcel al que está preso, visita en el hospital al que está enfermo, da de vestir al que está desnudo. Amén. Haz el bien, pero esto no te va a garantizar la salvación. Ahora, cuando tú te arrepientes y haces de Jesucristo el Señor de tu vida, ahí las obras son importantes, porque un árbol bueno no puede dar mal fruto, ni un árbol malo puede dar buen fruto. Entonces, a partir de ahí, cuando tú has aceptado a Cristo, has recibido el perdón de tus pecados, ya nosotros no hacemos obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros no hacemos obras para ser vistos por los hombres. Antes, porque somos salvos, damos fruto de un verdadero arrepentimiento y lo mostramos en las obras. Por eso el apóstol Santiago, hermano medio de Jesús, decía: muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré mis obras por la fe. ¿Ok? Entonces es importante saber que no es por las obras que somos salvos, sino por la fe en Jesucristo y por lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años. Porque pretender decir que somos salvos por las obras es prácticamente rechazar la salvación, es rechazar lo que Cristo hizo en esa cruz hace 2000 años, hace un poco más de 2000 años. Y es decirle a Dios: yo no te necesito, ni necesito el hecho de que hayas enviado a Jesucristo a morir en la cruz por mí, porque yo, siendo buen esposo, buen padre, buen hijo y siendo buenote, puedo salvarme. No, no es así. No depende de la salvación de mí, depende de lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Amén.
El arrepentimiento de obras muertas es alejarse de arrepentirse de y cambiar de mente acerca de las obras o acciones que producen muerte espiritual o separación de Dios en nuestras vidas. Recordemos que el pecado entró a la humanidad por la desobediencia de un hombre, que es Adán, y por este pecado reinó la muerte hasta estos días. Ambas, tanto la muerte física y la muerte espiritual, son consecuencias del pecado. En la calle podemos ver la gente, y la gente hace deporte, la gente va al estudio, va a la universidad, y tú dices, están vivos, sí, tienen una vida biológica. Pero la vida no consiste en respirar, en que los órganos estén funcionando, el cerebro produciendo neuronas, los riñones irrigando líquido, el corazón bombeando sangre. Eso es una vida física, biológica, anatómica. La vida consiste, amada iglesia, en estar pegados a Cristo. Cuando tú llegas a Cristo, tú adquieres la vida, porque algún día este cuerpo va a morir. Y si tú no has recibido el perdón de tus pecados, no te has arrepentido, terminaste con tu vida biológica, pero viene una realidad que es una vida espiritual, donde va a haber muerte eterna. ¿Ok? Pero si tú has recibido a Cristo y te has arrepentido, te espera una gloriosa vida eterna al lado de Jesús. Y no es por las obras, sino porque algún día tú determinaste creer en tu corazón en Cristo para salvación y aceptarle como único y suficiente Salvador personal. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación entre Dios, que es santo, y el hombre, que es pecador. La muerte es la consecuencia de haber vivido una vida apartada de Dios. Es la separación entre el alma del hombre y Dios, y aún su espíritu. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, la Biblia dice que Dios nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús. Cuando estábamos muertos, o sea que antes de venir a Cristo estábamos muertos. Creíamos en Dios, teníamos una religión, quizás comulgábamos en una misa, íbamos cada domingo, pero seguíamos por el mismo camino, siendo envidiosos, siendo mentirosos, adúlteros, borrachos, y nunca hubo un cambio, porque la religión no cambia. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos da vida. Y dice por eso en Colosenses capítulo 2:13, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos da vida, porque Dios tiene misericordia. Y algún día, por la misericordia de Dios, alguien nos habló de Cristo y venimos a sus caminos. Y es por su gracia, no porque lo merezcamos. Amén. Entonces en Efesios 2:1 dice, Efesios 2:1, para que lo busquen, esta porción es poderosa. Efesios 2:1 dice, y Él, o sea el Padre, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando no habíamos venido a Cristo, teníamos una vida biológica y aparentemente vivos, obviamente, sí, físicamente, pero no espiritualmente, porque estábamos muertos, separados de Dios espiritualmente. Pero Dios el Padre nos da vida a través de lo que Cristo hizo en la cruz, cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mira que está hablando en un pasado. Amén. Siguiendo la corriente de este mundo, la rumba, la pachanga, la bebeta, las malas palabras, las palabras soeces, las cosas que agradan al mundo. Y dice la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es un espíritu que vino para mentir, para engañar, matar y destruir. Y cuando estábamos allá en el mundo, estábamos encadenados, estábamos presos, estábamos atados a su voluntad, éramos como títeres delante de Él. Amén. Satanás es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. La gente que no ha venido a Cristo, que no ha venido al Evangelio, es hijo de desobediencia. Dice también, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en esos pecados, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, no todos son hijos de Dios. Tú te conviertes en hijo o en hija de Dios cuando tú te arrepientes, cuando tú recibes el regalo de salvación y vida eterna, el don del Espíritu Santo, la vida eterna y la salvación. Si no has venido a Cristo, tú no eres hijo. Eres hijo, sí, de la desobediencia, pero también eres hijo de la ira de Dios. Pero hay que saber algo, que Dios cargó tu pecado y el mío en Cristo Jesús. Y cuando tú vienes a Cristo, te conviertes en hijo. Por eso en Juan
capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino. Jesús vino a su pueblo, a Israel. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron y siguen esperándolo. Pero dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Levanten la mano. ¿Cuántos han hecho ese paso de fe? Levanten la mano. Los que verdaderamente hayan aceptado a Cristo. Entonces dice: mas a vosotros, a los que recibisteis a Cristo, Él os dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te conviertes en hijo de Dios cuando tú vienes en arrepentimiento a Cristo y lo recibes como Señor y como Salvador personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? La sangre de Cristo, por otra parte, también, mis hermanos, cuando venimos a Él, nos libra de nuestra conciencia de obras muertas, como lo dice en Hebreos 9:14. Las obras de la carne producen muerte espiritual. Gálatas capítulo 5, 16, 21. Dios invita a que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que se opone a Dios y a su palabra, lo que humanamente todo hombre es dado a hacer. Y dice la Biblia en Romanos que el que hace la voluntad de la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En Gálatas, capítulo 5, 16 dice: andad. Hay una invitación del apóstol Pablo y está hablando a la iglesia cuando dice: andad en el Espíritu, porque nosotros no somos religiosos. Nosotros no nos regimos por tradiciones, por doctrinas, ni mandamientos de hombres. Nosotros, los hijos de Dios, nos regimos por lo que está escrito en la palabra, por la palabra. O sea que esta es la autoridad del creyente, no es el Papa. La autoridad del creyente es la Biblia. El Papa se equivoca, es un hombre. La Biblia es infalible, no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Mira, vamos a enumerar las obras de la carne. Las obras de la carne, lo que no agrada a Dios y lo que el creyente debe de evitar: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes en 1 Corintios capítulo 6, 9, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es importante llegar a un arrepentimiento verdadero y pedirle a Dios que limpie de nuestras almas y de nuestras conciencias todas estas obras muertas, y limpie también del corazón toda maldad y toda iniquidad, porque es del corazón que salen los buenos y los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las borracheras. Por eso hay que recibir a Cristo en el corazón. ¿Ok? El pecado, como podemos ver, mis hermanos, produce no solamente muerte física, sino también muerte espiritual en nuestras vidas. Cuando Adán pecó más o menos a la edad de 500 años. O sea que durante 500 años Adán y Eva y su mujer andaban desnudos en el huerto, no se avergonzaban, no tenían conciencia de pecado, estaban como un bebé. Un bebé no peca. Pero por eso Jesús dice que tenemos que hacernos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y cuando habla que seamos como niños, se está refiriendo a ese estado de inocencia, que no hay conciencia de pecado. ¿Ok? Entonces, Adán peca a los 500 años con su mujer. No es que tuvieron sexo, porque fueron el primer matrimonio establecido por Dios en la tierra. El pecado de ellos fue que creyeron la predicación de Satanás, la serpiente antigua, y Jehová la reprenda. Cuando le dice: no coman del árbol, porque el día que comieren de este árbol ciertamente morirán. O sea, quedarán separados de Dios, se romperá mi comunión con ustedes y su comunión conmigo. Así que no pequen, no me desobedezcan, cumplan este único mandato y van a vivir eternamente.
Pero viene el diablo, la serpiente antigua, y le dice al hombre: con que Dios te ha dicho que no comas del fruto del árbol, pero yo te digo que del día que de él comieres serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era codiciable ante los ojos para alcanzar la sabiduría, y comió y le dio a su marido. Y tan pronto mordieron la manzana, la pera, el banano, lo que sea, dice que inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué durante 500 años no se avergonzaban? No sentían frío, no sentían pena, no sentían nada de temor. Y lo primero que hacen es que cogen higueras, que representan las justicias humanas, las buenas obras, la religión, porque el hombre trata de escudarse detrás de la religión, ¿verdad? Eso representan las higueras. Y lo primero que hace Adán casualmente es coge higueras, en Génesis 3:7, y se cubre y cubre a su mujer. Y Dios dice: no, no es así. No es tú autojustificándote, soy yo. Y en el versículo 20 o 21 dice que Dios mata animal del huerto, hace un sacrificio, por tanto hay derramamiento de sangre, y cubre la desnudez del hombre. Durante 500 años Adán y su mujer no sentían vergüenza, ni sabían que estaban desnudos. En esos 500 años le colocaron nombre a todos los animales y las plantas de la tierra, y durante 500 años no sentían temor. Y cuando baja Dios al huerto, porque Dios tenía intimidad con el hombre a través del Espíritu, que eso fue lo que se rompió, entonces Adán dice: tuve miedo y me escondí cuando oí tu voz, cuando tú me llamaste, porque Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él dice que se escondió y tuvo miedo. Y le dice Dios: ¿qué has hecho? Oí tu voz en el medio del huerto y tuve miedo y me escondí, porque la mujer que me diste por compañera me dio a probar del árbol. Entonces, a partir de ahí, ese pecado se transmite de generación en generación y en degeneración, porque la sociedad sin Cristo está degenerada. Entonces, a partir de ahí, el hombre queda excluido de la presencia de Dios. Y por eso el hombre está apartado de Dios y necesita venir a Cristo, necesita venir al arrepentimiento verdadero. El pecado entró a la humanidad por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Y por este pecado reinó la muerte hasta el último niño que nace. ¿Esta niña tiene cuántos meses? 7 meses. Ella ha nacido bajo el pecado original de Adán y Eva, como algún día todos nacimos. Pero si esta niña, Dios no quiera, obviamente, Dios la guarda, pero un ejemplo, estoy colocando un ejemplo, falleciese en corta edad antes de los 6 años, de los niños hacia el reino de los cielos. Los niños necesitan no ser bautizados, sino ser presentados. Los niños se presentan para bendecirles, para cancelar y romper toda maldición ancestral y generacional de sus padres, porque ellos no pueden recibir a Cristo. Pero algún día los niños van a crecer, van a tener uso de voluntad, y voluntariamente van a poder aceptar la salvación, van a poder arrepentirse. Un niño así, ¿de qué se va a arrepentir? Si son santos, son puros, son inocentes. Ellos arrastran una descendencia de pecado, de muerte espiritual. Pero por eso el pecado entró por Adán. Y por Cristo, por Adán la desobediencia nos deja la herencia de pecado, muerte espiritual y muerte física. Pero por la obediencia de Cristo, en el segundo huerto, en el huerto de Getsemaní, Dios nos da la salvación, la vida eterna. Y a partir de ahí se rompe. Cuando tú te arrepientes, se rompe el pecado de maldición y todo tu pasado queda borrado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que hayamos hecho, digamos, si venimos a Cristo, tenemos un historial delictivo así, más o menos. Digamos, morimos a los 70 años. Una Biblia de pecados así. Todos tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, ahí están consignadas. Y en el día del juicio final, después del milenio, se abrirán los libros. Y cada persona va a ser juzgada según lo que esté contenido en esos libros. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa con esas actas? Son anuladas, son borradas por la sangre de Cristo, como dice en Colosenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Ok? Dice: sepultados con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos, porque sin Cristo estábamos muertos, y a nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Esto es lo que hace el Padre. Y de hecho, cuando venimos a Cristo,
Dios el Padre nos sienta en lugares celestiales, en autoridad, en lugares privilegiados en los cielos. Allí Dios ha sentado a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios dice que juntamente con Él nos sienta, nos perdona los pecados, nos hace reyes y sacerdotes, pero también dice Dios que perdona todos nuestros pecados con Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Y adicional a eso dice anulando, el verso 14 de Colosenses capítulo 2, dice anulando el acta, ese mamotreto, así, ese cartapacho de pecados que habíamos arrastrado durante toda nuestra vida. El día que venimos a Cristo, eso queda borrado por la sangre de Cristo y por su obra en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio. ¿Ven? Porque esto nos era contraria, nos estorbaba para nuestra relación con Dios, nuestra intimidad, porque el pecado estorba la comunión con Dios. Entonces Dios anula el acta, quita el pecado de en medio, amén, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta queda abolida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación. Y si alguno ha pecado, dice la Escritura, abogado tenemos. Porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que andemos todos santurrones y nunca pecamos, ni nunca nos vamos a equivocar. No, nosotros fallamos, somos hombres. Y no hay hombre sobre la faz de la tierra que no peque y haga el mal. Pero cuando sentimos que hemos pecado, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado, y nos lleva al arrepentimiento y a confesar ese pecado. Por eso tenemos que estar con Dios a cuentas cortas y no dejar que el pecado se acumule en el corazón. Si sentimos que pecamos delante de Dios, inmediatamente confesemos nuestro pecado, porque ahí está la sangre que nos limpia de todo pecado. Y nuestro abogado, si hemos pecado para con Dios, nuestro abogado ante el Padre es Jesucristo, el que nunca pecó. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Vamos a ver en Génesis capítulo 35 del 1 al 3, ya para ir terminando. Génesis 35 del 1 al 3. Dijo Dios a Jacob, que es el mismo Israel, ¿okay? Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: mira, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Subraya la palabra quitad. Subraya la palabra en el versículo 2, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Ok? Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que implica el arrepentimiento es quitar del corazón todo lo que no glorifica a Dios. Es sacar del corazón lo que no se alinea con la palabra de Dios. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver qué dice Lucas, sin importar lo de Génesis. En Lucas capítulo 15. Hay una parábola hermosa. Hay una parábola hermosa que nos habla de una moneda perdida. Primero nos habla de una oveja. Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Nos habla de una oveja que se perdió, que puede representar cualquiera de nosotros. ¿Ok? El pastor, que representa a Cristo, deja las 99 y va por la que se perdió, le quiebra las paticas y con amor la coloca aquí, llega a su redil, la coloca y la sana. A veces llegamos a Cristo heridos, nos han lastimado, tenemos heridas y Dios necesita curar muchas cosas en nuestra alma. Número 2 nos habla de una moneda perdida, que es lo que vamos a hablar ahora. Una moneda perdida nos habla de un objeto y se llama una dracma.
Una dracma es el sueldo de un peón. Y no a cualquiera se le entrega una moneda. Algo simbólico que se hacía en el tocado de la boda de los judíos. Entonces a la mujer que representa la iglesia se le entrega 10 dracmas. 10 es número de gobierno, es número de perfección, es el número de Dios. ¿Ok? En la otra parábola del 11 al 32 vemos a un hijo, un ser humano, una persona, que es un hijo menor, que representa a Efraín, que se va a vivir perdidamente y se gasta todo el dinero, la herencia de su padre, viviendo perdidamente, se va a una región apartada, tal parece ser la región de Gadara, y se gasta todo y vive hasta que, mejor dicho, olvidado de Dios, vive hasta que se gastó todo y comenzó a faltarle. ¿Ok? Y él dijo, ya sé, iré a la casa de mi padre. Yo aquí, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Porque él tuvo que llegar hasta el punto de revolcarse con los demonios, espiritualmente hablando, porque los cerdos, él fue a apacentar cerdos en la región de Gadara, y los cerdos representan el pecado, los demonios, y ahí tuvo que revolcarse. Por eso cuando nos apartamos de Dios, terminamos revolcándonos con los demonios. Y esto hizo este hombre, que lo tenía todo en su casa. Y entonces cuando él se arrepiente y va ante el Padre, le confiesa la verdad y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo ve de lejos que viene, lo abraza, lo limpia, le coloca un vestido, le coloca anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso pasa cuando venimos a Cristo y cuando realmente nos hemos arrepentido. El Padre nos transforma, nos limpia. Entonces Dios quita la vestidura andrajosa, ¿ok? Dios quita todo lo que simboliza muerte, pecado, inmundicia, porque fue lo primero que hizo el Padre con su Hijo. Amén. Eso representa la santidad. Lucas 15. Miren lo que pasa en el versículo 21. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. O sea, le quitó o le borró todo su pasado y lo vistió en santidad, con nuevas vestiduras. Eso pasa cuando nos arrepentimos, Dios nos viste de santidad. Amén. Número 2. Y poner un anillo en su mano. El anillo es compromiso. Y calzado en sus pies. Porque Dios es especialista en enderezar nuestras sendas. Cuando le fallamos, cuando hemos pecado contra Él, contra una persona, nuestro cónyuge, nuestra familia, Dios es especialista en restaurar. Amén. Ese es el propósito de Dios. Entonces Él endereza nuestras sendas, nuestros pasos. Por eso vemos el calzado. Pero lo que quiero hacer énfasis ahora, en el capítulo 15, versículo 8 de Lucas, que nos habla de la parábola de la moneda perdida. Es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una enseñanza de un acontecimiento que ocurre aquí en la tierra, pero su significado es totalmente espiritual. ¿Ok? Dice, ¿o qué mujer, que representa a la iglesia, tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Entonces, ¿qué le pasó a la mujer? Recibió 10 dracmas. Ella se iba a casar. Y en la fiesta de la boda ella tenía que danzar para la familia, porque las dracmas era la dote que daban los padres de familia, ¿ya? Del esposo. Le daban 10 dracmas a la mujer para sellar el compromiso. Cuando eran quizás adolescentes, en la tradición judía, y se gustaban los chicos, digamos 10, 12 años, 13 años, eran niños todavía, y se gustaban, entonces el padre de familia iba a visitar la casa de los padres de familia de la niña. Los del niño visitaban los de la niña, y entonces hacían un compromiso, como una unión formal. Ellos iban creciendo en ese compromiso, y cuando llegaban a la edad adulta ya se entregaba algo más serio, una dote. Y esa dote estaba representada en 10 monedas llamadas dracmas. Y no era por lo que valían económicamente, sino por lo que representaban, porque ya el compromiso iba en serio. Entonces iban a jurar amor eterno delante de la presencia de Dios, el matrimonio.
Entonces aquel novio, en acuerdo con los padres, con sus padres, entrega 10 monedas o 10 dracmas a aquella mujer que se iba a casar. El hombre por tradición tenía que irse lejos y conseguir para la casa, para levantar la casa donde iba a vivir con su novia. Y la mujer tenía que encargarse del vestido, de todo lo que es relacionado con el tocado de boda, con la ceremonia. Ella y su mamá se encargaban de todo lo relacionado con la boda. Resulta que entonces aquel hombre se fue. Jesús dijo: yo voy a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho en Juan 14:1. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Jesús ya fue a preparar. Él resucitó, ascendió vivo al cielo y fue a preparar un lugar para ti y para mí. Pero Él dijo que pronto volvería. Y efectivamente el novio, en este caso de la tradición judía, que representa a Cristo, volvía a casarse con la mujer. Y se acercaba el tiempo y ella nada que encontraba su dracma. Pero cuando ella se da cuenta que pierde una dracma entre las 10, dice que lo primero que ella hace es enciende la lámpara. Cuando hemos sentido que hemos perdido algo de Dios, tenemos que encender la lámpara. ¿Y cuál es la lámpara? La palabra. Esta es la lámpara. Tenemos que volver a la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando tú sientes que has perdido algo de Dios, vuelve a la Biblia. Quizá lo perdiste porque lo descuidaste aquí y se te perdió el gozo, la santidad, la paz, el primer amor, bueno, en fin, tantas cosas. Lo segundo que ella hace es barre la casa, o sea, saca de su corazón todo lo que no es de Dios. Esto nos habla de arrepentimiento. Sacar del corazón lo que no es de Dios, ¿ok? Y barre la casa. Barrer la casa simboliza confesión y restitución, ¿ok? Barrer la casa. Y número 4 dice que busca con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Otra palabra para definir diligencia. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué es algo diligente? Con prudencia, con esmero. Ella busca con diligencia hasta que la encuentra, hasta que encuentra esa moneda perdida. ¿Quién sabe cuánto tiempo se le perdió? Pero ella finalmente la encuentra. Y dice el versículo 9 de Lucas 15, verso 9: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así hay gozo delante, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en Génesis 35:1, termino con esto. Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Haz un altar en tu casa. Y como dice Mateo 6, cuando estés ahí en la intimidad con Dios, entra y cierra tu puerta. Y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La cita está en Mateo capítulo 6. Amén. Versículo 6. Ahí está. ¿Ok? Gracias. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Amén. Dios también le dice a Jacob que quite todos los dioses que hay entre vosotros. Eso es sacar del corazón todo lo que no es de Dios: la idolatría, el pecado, el amor al dinero, el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Sacar del corazón todo lo que no es de Dios. Número 2 le dice: limpiaos. Pero para ser limpiados tenemos que confesar nuestros pecados, porque si los confesamos a Él, a Cristo, Él es fiel
y Él es justo para limpiar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Y mudad vuestros vestidos. Mudad vuestros vestidos es un cambio de vida. Es vivir una vida de obediencia, de consagración, de santidad. Es el fruto visible ante el mundo de que verdaderamente nos hemos arrepentido. Mudad vuestros vestidos. Si tú estás en el trabajo y hay un cristiano y hay un mundano, y si alguien está pasando por una situación difícil, ¿a quién acudirá la persona en necesidad? Al cristiano, para un consejo, ¿verdad? No al mundano. Porque ve ¿qué? Ve fruto de arrepentimiento. Ve vestiduras limpias, santas. Y estas vestiduras santas son las acciones justas de los hijos de Dios. Amén. Así le digan aleluya, fanático, pero cuando haya una situación difícil, créeme que aquella persona que no conoce a Cristo y que está en necesidad va a acudir al Hijo de Dios. Por eso dice que nosotros somos luz en el mundo. Somos la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, hay que colocarla alta para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar y vamos a dejar para la próxima enseñanza algo importante para continuar con este maravilloso tema. Gloria a Dios. Si tú has venido en esta mañana por primera vez, si te han invitado o has venido porque Dios te ha traído, no es porque yo quiero ir a la iglesia hoy, no, Dios te ha traído. Ha sido la voluntad de Dios que hoy estés aquí y que hayas escuchado esta palabra. Quizás esta palabra sea para ti. O allá en el Facebook, en los diferentes países, alguien que nos escuche, quizás esta palabra es para ti. Y Dios quiere quitar todo lo que no es de tu corazón. Dios quiere limpiar toda iniquidad y toda maldad que hay en el corazón. Pero también Dios quiere mudarte en otro hombre, en otra persona. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, el pasado queda borrado por la sangre de Cristo, y es a partir de ese momento que Dios nos levanta en una nueva vida. Nos da una nueva naturaleza, una vida eterna. El pasado queda sepultado, queda borrado, queda echado, como dice Miqueas capítulo 7, 18 al 20, queda sepultado en la profundidad del mar. Y Dios no hace más memoria de nuestros pecados. Si tú quieres hoy ponerte a cuentas con Dios, venir al altar y entregarle tu corazón a Él, levanta tu mano y vamos a orar por ti, ¿ok? ¿Ustedes ya oran? ¿Ok? La niña que viene por primera vez, ¿ya has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Sí? Gloria a Dios, amén. Entonces, allá los hermanos que nos escuchan en los diferentes países, si esta palabra te ha tocado, te ha llegado, ora conmigo esta oración. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el hecho de haber entregado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy te pido, Señor, que me limpies de toda maldad, de todo pecado, y que quites de mí, Señor, todo lo que no es tuyo. Límpiame con tu preciosa sangre y múdame, Señor. Transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Hoy te acepto y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, y te pido que a partir de hoy yo pueda experimentar un arrepentimiento verdadero, una tristeza según Dios y no según el mundo, donde yo pueda manifestar a los que me rodean, Señor, y al mundo entero, que he cambiado, Señor, que tu mano y tu obra está sobre mí, Señor. Quiero pedirte, Señor, gracias, darte gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por darme la salvación de mi alma, la vida eterna, y porque creo, Señor, que a través de esta oración tú me perdonas, tú me lavas y tú me limpias de toda maldad. Tú me resucitas para vida eterna e inscribes mi nombre en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios desde ahora y para siempre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Padre, te pido que bendigas a tu pueblo. Bendice a la congregación, bendice a la iglesia, a cada hermano, a cada hermana, a los que han venido, bendícelos grande y poderosamente en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén y amén. Gloria a Dios.